Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor porque podemos estar en su casa alabando, glorificando, y sabemos que su Espíritu está en medio nuestro. Y le pedimos al Señor que sea el que bendiga cada una de nuestras vidas y podamos buscar cada día más de su presencia. En esta mañana queremos hablar sobre allí en la lectura que los hermanos leyeron de Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18. Y el título del mensaje le hemos puesto Firmes hasta el final. Celebramos hace unos días los 99 años de la fundación de la iglesia. Y el Señor puso en mi corazón que nosotros tenemos que tener firmezas en nuestra vida cristiana, en nuestra fe y seguir adelante. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, en esta hora que tú seas con cada uno de nuestros hermanos aquí, aquellos que nos están escuchando en las redes sociales. Señor, te pedimos una bendición especial. Tú conoces, Padre Celestial, cada una de las necesidades nuestras y te pedimos que tú te glorifiques, te manifiestes y obres de una manera especial en cada una de las vidas que tú conoces y que están necesitados. Y te pedimos ahora que podamos ser el instrumento de traer tu palabra, que hable, Señor, a cada uno de nuestros corazones, que penetre a lo más profundo de nuestra mente y que podamos reflexionar en lo que tú quieres que tu iglesia haga. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Mis amados hermanos, en primer lugar queremos hablar de que tenemos que estar firmes hasta el final, pero firmes con una fe verdadera en medio de estos tiempos que estamos viviendo de apostasía. And so today's sermon is titled Firm or Faithful Until the Very End, Truth During Times of Apostasy. So we have to stay firm in our faith during these very bad times. Y queremos leer nuevamente estos versos del 17 al 18, y dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Amén. So 2 Peter chapter 3 verses 17 through 18. Bible says, you therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory, both now and forever. Amen. Mis amados hermanos, estamos viviendo en tiempos, en una época donde la información abunda, pero la verdad escasea. Y las redes sociales se han convertido, mis amados hermanos, en púlpitos modernos donde cualquiera se levanta como maestro. And so we live during a time where there is a lot of information but very little truth, and social media has made it possible for teachers to use that as a so-called teachers as a pulpit where anybody can become now a pastor on the internet. Se levantan como maestros y aunque su mensaje
estén muy lejos del evangelio bíblico, donde entonces está entremezclado la confusión, donde vemos las falsas doctrinas y promesas baratas. Y mis amados hermanos, el cristianismo sin compromiso se ha vuelto muy común en medio nuestro. Y no es la primera vez en la historia, mis amados hermanos, que el pueblo de Dios se enfrenta a esto. Y allí vemos el apóstol Pedro, a punto de morir, este hombre de Dios, le escribe la última carta aquí a la iglesia, a sus hermanos, como un testamento espiritual. And so these false teachers, they are very far away from the gospel as it's taught in the Bible. They cause confusion, they teach false doctrines, they have cheap promises, they compromise Christianity a lot. And it's not the first time this has happened. The Apostle Peter, before he died, he wrote one last letter as a spiritual testament. Y vemos cuando analizamos que Pedro escribía esta carta con urgencia, con lágrimas en su corazón, sabiendo, mis amados hermanos, que la iglesia sería atacada por dentro y desde afuera. Y sus palabras no solo fueron para su generación. Mis amados hermanos, sus palabras también son para nosotros hoy en día, para nuestra iglesia, para nuestra generación. Una iglesia rodeada, mis amados hermanos, de confusión. Una iglesia rodeada de tentaciones, de incredulidad. Una iglesia rodeada de burladores. Una iglesia, mis amados hermanos, llamada a permanecer firmes hasta el final. Y a esos estamos llamados tú y yo, a permanecer firmes en el evangelio, al llamado de Dios, a proclamar su palabra y vivir vidas cristianas genuinas, cada uno de nosotros. And so Peter writes this letter with urgency, with tears, because he knew that the church was being attacked inside and out. And his words were not just for his generation, but they are also for us today, because the church is surrounded by confusion, by unbelief, by people who mock the church. But as a church, we are called to stay firm in our belief, to live Christian lives, and to share the gospel. Y mis amados hermanos, vemos cuando analizamos la carta, cómo Pedro comienza recordándole a la iglesia en aquellos tiempos algo que es profundamente importante. Y le dice que la fe cristiana no se sostiene, mis amados hermanos, con emociones. No se sostiene con opiniones o tradiciones humanas, sino en la verdad revelada por Dios y confirmada por testigos oculares. And Peter starts his letter by reminding the Christians at that time that Christian faith, it's not based on emotions or opinions or traditions, but it's based on the truth that was revealed by God and confirmed by eyewitnesses. Mis amados hermanos, tenemos todo lo que tú y yo necesitamos como iglesia y como hijos de Dios. Y en el verso 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. And God has given us everything that we need to stay faithful. 2 Peter 1:3 says, as his divine power has given to us all the things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue.
Y vemos aquí cómo Pedro asegura, mis hermanos, que Dios nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos como iglesia y como sus hijos para caminar en nuestras vidas y piedad. Y mis amados hermanos, esto significa que no falta nada. Tenemos poder para vencer al enemigo. Nos ha sido dada la sabiduría para poder entender claramente la palabra de Dios y poder discernir. Tenemos promesas del Señor para sostenernos, para confiar en nuestro Dios. Tenemos dirección, hermanos, espiritual para caminar con seguridad, sin temor, en el camino y la senda del Evangelio. And so Peter assures us that God has given us everything that we need to live a life of piety. We lack nothing. We have the power to be victorious. He gave us the wisdom to understand. He gave us promises that sustain us in this life, and He gave us the direction in which to live spiritual lives. Mis amados hermanos, tenemos que tener claro como cristianos que la iglesia de hoy, tú y yo y aquellos que nos ven, nuestras iglesias hoy no necesitan nuevos secretos espirituales ni mensajes de modas. Necesita, hermano, la iglesia volver a lo que ya fue dado, a la palabra de Dios. And so today's church does not need some kind of spiritual secrets. We don't need anything like that. All we have to do is to return what God has given us, and that is His Word. Mis amados hermanos, la vida cristiana implica crecimiento integral en nuestras vidas. Y dice el verso 5 al 7, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Living a Christian life implicates that we are going to grow in our faith. 2 Peter 1:5-7, the Bible says, for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Y esto, mis amados hermanos, vemos que aquí Pedro nos presenta esta cadena de virtudes que hemos mencionado. Y esto nos dice que la fe, mis amados hermanos, que no cree, se enfría. Se enfría. Y hoy, mis amados hermanos, vemos muchísimos cristianos están estancados porque confunden la salvación con la madurez cristiana. Somos salvos, hermanos, por gracia, pero creemos con diligencia. And many Christians today are confused because they believe it's just a matter of being saved, and that's the Christian life. And we are saved. That is God's gift to us. But we are called to mature as Christians and to develop all of these virtues that we just mentioned. La Biblia, mis amados hermanos, la palabra de Dios es la verdad profética más segura. Y allí en el capítulo 1, verso 19-21 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. And so we have the Bible, and the Bible is the only true source of truth in this world. 2 Peter 1:19 through 21, the Bible says, so we have this prophetic word confirmed, which you do well to use as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. The Bible comes from God, and the men wrote through the Holy Spirit. Cuando analizamos, podemos ver a Pedro mirando a la iglesia moderna y nos dice, cuando analizamos su palabra, y nos dice, no sigan fábulas, sigan la palabra de Dios. Y en medio de esta apostasía vemos hombres y mujeres que se levantan y se denominan profetas. Hermanos, las profecías ya están escritas en la palabra del Señor. Hombres y mujeres que juegan con las iglesias, juegan con hombres que tienen una fe verdadera y los manipulan. Tenemos que estar claros como iglesia, como cristiano, que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica. And if Peter could look at the modern church today, he would say, do not follow any type of fables. Follow the word. This world is full of contradictions. We have to stay firm. The Bible is our anchor. Y mis amados hermanos, en un mundo donde abunda el mensaje contradictorios, la iglesia se mantiene firme cuando su ancla está en las Escrituras, cuando se mantienen en un estudio constante de la palabra de Dios, cuando un cristiano de verdad conoce su palabra y la practica. Mis amados hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, no fue escrita por voluntad humana, sino por hombres movidos, como dije hace un rato, por el Espíritu Santo. Y la iglesia, hermanos, que no ama la palabra de Dios, que no se preocupa por estudiar la palabra de Dios unidos, caerá en la mentira, caerá en las manos de manipuladores, de hombres que juegan con la fe, con apóstatas. And so Christians need to read the Bible, know the Bible, follow the Bible, and it's very important. The Bible did not come about because of human endeavors. The Holy Spirit guided those men to write all the books that are in that Bible. And a church that does not love the Bible, but does not follow the Bible, will fall into lies. Una iglesia que conoce muy bien la palabra del Señor, las doctrinas sanas, reconoce y entonces rechaza el engaño y rechaza el peligro de los falsos maestros. Y cuando vemos aquí en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, del verso 1 al 22, en esta porción dice, Pedro dedica todo un capítulo a un solo tema: los falsos maestros. En aquel tiempo lo sabían y en nuestro tiempo los tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué él dedica esto? Pues
Porque el peligro espiritual más grande, mis amados hermanos, de la iglesia no viene de afuera, viene de adentro, hermanos. A church that follows the Bible and follows the principles that are taught in the Bible will recognize and reject deception. And there's a danger of these false teachers. Peter actually dedicates a whole chapter talking about false teachers. And why is that? Because the biggest spiritual danger that we face as a church does not come from outside, it actually comes from the inside. Dice, surgen dentro de la iglesia. Y podemos verlo aquí en el verso 1, cuando dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Chapter 2, verse 1 says, but there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. Mis amados hermanos, el peligro de los falsos maestros no se levantan en el medio del mundo, se levantan entre los creyentes. Parecen muy espirituales, hablan muy bonito, tienen carisma para manipular a las congregaciones, pero sus palabras es venenosa. Y hoy existen predicadores, mis amados hermanos, que prometen prosperidad sin arrepentimiento, hablan de amor, pero no de santidad. Predican a un Cristo sin cruz y un evangelio sin compromiso. And so the false teachers, the danger is they don't just come from the world, but they rise up with the believers. And they look spiritual, they speak very well, they might be charismatic, but their words are poison. They promise prosperity with no repentance. They talk about love, but they don't talk about holiness. And they preach Christ without the cross and a gospel without any kind of commitment. Mis amados hermanos, el engaño seduce multitudes. Dice el verso 2 y 3, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. And these deceitful teachers will seduce multitudes. Chapter 2, verses 2 and 3 says, and many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. By covetousness they will exploit you with deceptive words. For a long time their judgment has not been idle, and their destruction does not slumber. Y Pedro dice, muchos lo seguirán. Lo popular, hermanos, no garantiza lo verdadero. Un mensaje que nunca confronta el pecado. Un mensaje que no te diga que tú eres pecador, que tienes que arreglar cosas en tu vida, que tienes que ser un cristiano genuino ante el Señor. Mis amados hermanos, ese mensaje que no confronta el pecado no proviene de Dios. Y vivimos en una cultura, mis amados hermanos, que prefiere un evangelio cómodo, un evangelio de emocionalismo, un evangelio sin exigencias en tu vida cristiana, porque te molesta cuando te puedan decir que eres un pecador y que tienes que arrepentirte
y que tienes que detener y reflexionar en tu vida. Y aquí vemos a Pedro que afirma que estos falsos maestros explotan espiritualmente a la gente, hermanos. Y como sucedió en su tiempo, está sucediendo en nuestro tiempo. Y por causa de todas estas cosas, vemos que hay muchos cristianos que están en sus casas por culpa de hombres engañadores, hombres que predican un evangelio donde dicen que si tú no diezmas, le estás robando a Dios. Cuando la palabra dice que cada uno dé como propuso en su corazón. So Peter warns that many will follow these false teachers. And we have to remember, what is popular does not mean that it is true. A message from a teacher or a pastor that does not talk about sin does not come from God. When we live during a time in a culture that so-called Christians prefer to hear a gospel that is just comfortable, it's based on emotion, it's based on no responsibility at all. You know, people don't like to hear that they are sinners. We are all sinners. But Peter says that these false teachers, they exploit people spiritually. And there are people sitting in their houses right now, for example, because there are churches that teach that if you don't tithe, you are robbing from God. But the Bible clearly teaches us that we need to give what we can and do it with a happy heart. Mis amados hermanos, lo triste es que su fin es inevitable. Y cuando leemos aquí el verso 4 y 10 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con las otras 7 personas trajeron el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplos a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andaban en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. And so these false teachers are doomed. Chapter 2, verses 4 through 10. Bible says, God did not spare the angels who sinned, but cast them down. And he did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. He turned the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, but he did deliver righteous Lot. He was a righteous man living among these people. The Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment, especially those who walk according to the flesh and the lust of the uncleanness and despise authority. They are presumptuous, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignitaries. Y aquí vemos, hermanos, que Pedro recuerda 3 juicios de Dios. Los ángeles rebeldes. Es el juicio sobre la rebelión espiritual. Y Pedro menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisión, oscuridad, reservados para el juicio.
Y esto, mis amados, nos enseña que ni los seres más poderosos, tan extensos del juicio de Dios, están exentos cuando se rebelan. El pecado, mis amados hermanos, comenzó en el cielo cuando algunos ángeles rechazaron la autoridad divina. Y por lo tanto, mis amados hermanos, Dios demuestra que toda rebelión espiritual será confrontada sin excepción. Y este juicio, mis amados hermanos, subraya la seriedad del pecado y la inviolable santidad de nuestro Dios. And so Peter reminds us of three judgments of God. The first were the angels who rebelled against him. And this shows us that God will not even pardon angels who are very powerful. He threw them into hell, and they're awaiting judgment. And this teaches us that God is very holy. He will confront any kind of spiritual rebellion. Vemos en segundo lugar el juicio del mundo antiguo. Es el juicio por la corrupción total. Y luego Pedro recuerda este juicio en tiempos de Noé, mientras el mundo se entregaba a la violencia, mientras el mundo se entregaba a la inmoralidad y a la corrupción. Noé fue proclamador de la justicia. Y la paciencia de Dios, hermanos, duró 120 años. Pero cuando la humanidad persistió en sus pecados, Dios envió el diluvio para limpiar la tierra. Y este juicio, mis amados hermanos, nos señala de que Dios es paciente, pero no indiferente. Él ofrece oportunidades para arrepentirse, pero si las personas persisten en rebelarse, llega el día en que la puerta del arca se cierra y ya no hay oportunidad. Y también muestra a Dios que Dios sabe perseverar a los suyos, así como guardó a Noé y a su familia. The second judgment that Peter mentions is what happened to the ancient world during Noah's day, the flood. There was a lot of violence, immorality, corruption. God waited 120 years. He did save Noah. He sent the flood. God is patient, but he is not indifferent. He gives everyone the opportunity to accept him, to repent. But if people continue to rebel against him, the door of that ark will be shut, and people can no longer go in there. God knows how to preserve his people, just like he preserved Noah and his family. Aquí vemos en tercer lugar que él presenta el juicio de la depravación moral en Sodoma y Gomorra. Y Pedro los menciona a estas ciudades que se volvieron símbolo de una depravación absoluta. Se volvieron un símbolo, mis amados hermanos, de rechazo de Dios e injusticia. Y la maldad llegó a tal punto que el juicio de Dios vino en una forma de fuego y de azufre, destruyendo totalmente. Y este juicio, mis amados hermanos, demuestra que cuando una sociedad normaliza lo que Dios condena, el resultado es destrucción. Sin embargo, Dios libró a Lot, recordándonos, mis amados hermanos, que Él sabe guardar a los piadosos y castigar a los impíos. Dios, hermanos, tu Dios y mi Dios no tolera distorsión de su verdad, de su palabra, de su misericordia. And so Peter mentions the cities Sodom and Gomorrah, how they were destroyed. They were totally depraved. They totally rejected God, rejected his justice, and God destroyed it with fire, with sulfur. This society normalized what God condemns, and the result was total destruction. But God did save
lot. And that reminds us that God knows how to save and keep safe people who trust in him, and how he punishes the wicked. Mis amados hermanos, y sus características de estos apóstatas son arrogantes, inmorales, codiciosos, manipuladores y espiritualmente vacíos. Prometen libertad, pero son esclavos del pecado. Mis amados hermanos, la iglesia debe aprender a discernir. La iglesia debe aprender a examinar y juzgar todo mensaje a la luz de la palabra de Dios. Y por eso es la importancia que usted y yo tenemos que estar bien preparados y conocer la palabra de Dios. And so the characteristics of these false teachers, I mean, they are arrogant, they are immoral, they are manipulators, they are spiritually empty, they promise freedom, but they are slaves to sin. And as a church, we have to learn how to discern. And whatever message that you hear from any preacher, from anyone, you have to be into your Bible so that you know that that message is coming from the Bible. Mis amados hermanos, la iglesia tiene que vivir con esperanza, tiene que vivir con la certeza del regreso de Cristo. Y aquí en el capítulo 3 dice que hay un mensaje que el enemigo, hermanos, busca silenciar hoy en día. Y es este: Cristo viene otra vez. Hay burladores, hay escépticos e incluso cristianos, hermanos, que viven como si Jesús nunca fuera a regresar. Pero el apóstol Pedro nos recuerda que su venida es segura, y yo lo creo. Amen. There is, as Christians, we need to live with the hope and be very certain and believe that Christ is coming back. And this is a message that the enemy, our biggest enemy, wants us to not believe. And there are people who mock this, and there are Christians who live as if Jesus is never coming back. Vendrán burladores, hermanos. Y aquí en el verso 3 y 4, Pedro nos dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. In the last days, the Bible says that there are going to be people who are going to be laughing at Christians and mocking Christianity. Chapter 3, verse 3 and 4 says, knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. ¿Dónde está la promesa de su venida? Preguntarán. Mis amados hermanos, los tiempos modernos hacen eco de este espíritu. Todo sigue igual. El cristianismo está pasado. Jesús no vendrá. Pero el apóstol Pedro, mis amados hermanos, responde: Dios ya intervino antes, en la creación, en el diluvio, y lo hará otra vez. And so the world nowadays asks, when is he coming back? Everything's the same. Christianity is something from the past. Jesus is not returning. But Peter reminds us that God has intervened before, during creation and with the flood, and he will intervene again. Mis amados hermanos, la paciencia de Dios es salvación. Y aquí en el verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. And God is patient because He wants many people. He'd like everyone to be saved. Chapter 3, verse 9, the Bible says, "The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is patient towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Mis amados hermanos, Dios no tarda. Él espera. Y cada día, mis amados hermanos, que Cristo no viene, es una oportunidad para que alguien más sea salvo, para que alguien que camina y que esté en la iglesia pueda arreglar su vida espiritual y pueda llevar una vida genuina para el momento del encuentro con el Señor, pueda estar preparado. Qué misericordia tan grande la de nuestro Dios, de su paciencia, de su espera. And so God is not slacking off. He is waiting. Every day that Christ does not come back is another opportunity for someone else to be saved, for someone else to accept Him. And this is because our God is a God of great mercy. Y el verso 10 nos da la seguridad del Señor, el día del Señor vendrá. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. And the day of the Lord is coming, but He's going to come as a thief in the night. Chapter 3, verse 10, the Bible says, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up." Será algo, hermanos, súbito, cuando nadie lo espera. No habrá una advertencia previa. Llegará como un ladrón y el mundo entero será transformado. Y dice, los cielos pasarán y la tierra será renovada por fuego. So when Christ returns, He is not going to give any warning. He is going to come just like a thief in the middle of the night, and the entire world will be transformed. And this earth is going to be burned, but it's going to be renewed. Pero mientras la iglesia espera, ¿cómo debe vivir la iglesia? En el verso 11 y 14 nos dice, puesto que estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensible, en paz. So how should the church live while we wait for Christ to return? Chapter 3, verses 11 through 14 tell us, "Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Be steadfast, therefore, beloved, look forward to these things. Be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless." Sí, hermanos, tú y yo como iglesia, mientras esperamos, debemos de vivir en santidad, debemos de vivir en piedad, debemos de vivir
con esperanza, diligencia y sin manchas ni contaminación con el mundo. Y una iglesia que cree, mis amados hermanos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, vive diferente al mundo. Ama más, perdona más, levanta al que se cae, sirve más al necesitado y evangeliza más para que haya vidas que puedan experimentar lo que tú y yo un día tuvimos, una conversión, una aceptación del Señor. Y una iglesia se santifica más. And so for these reasons, we as a church, we need to live holy lives. We need to live with piety, with hope, with diligence, without any spot, without getting involved in the world. And a church that believes that Christ is returning lives different. A church that believes this loves more, forgives more, serves more, shares the gospel more, and lives holy lives. Mis amados hermanos, y hay un llamado para ti, para mí hoy, como iglesia. En Segunda de Pedro no es un libro de teoría. Mis amados hermanos, esta carta es un llamado urgente para ti y para mí en nuestros tiempos. Es un libro y es la voz de este apóstol allí a punto de morir, viendo en la situación que estaban las iglesias, pero está también para ti, para mí, para nuestros tiempos, clamando a la iglesia, donde nos dice el Señor: permanece firme, no se desvíen, Cristo viene, y manténganse en la verdad. Hoy Dios nos llama, mis amados hermanos, a volver a la palabra de Dios, no en un cristianismo de emocionalismo, sino en un cristianismo bíblico, para que nadie venga a manipular nuestras vidas con mentiras. Discernir la verdad, hermanos, del error. Pero si usted no estudia la palabra de Dios, no va a poder tener discernimiento. Evaluar todo mensaje, evaluar, mis amados hermanos, toda doctrina y todo maestro que se le presente a usted delante de usted. Debemos de vivir, hermanos, una iglesia con urgencia espiritual. La venida de Cristo está más cerca que nunca, hermanos. Tenemos que comprometernos como iglesia de nuevo con la santidad. Un mundo no necesita una iglesia entretenida que presenta un show, sino el mundo necesita una iglesia consagrada, una iglesia donde el poder del Espíritu Santo se mueva, una iglesia donde tu testimonio como cristiano impacte al mundo, impacte a tus vecinos, impacte el lugar donde tú estés. And so today God is calling us to return to His Word, to study His Word, to be able to discern truth from lies, to be able to live with spiritual urgency, to be able to live holy lives, and to grow in grace and knowledge. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento, crecer en el carácter y crecer en doctrinas sanas. Mis amados hermanos, el mensaje de esta carta de Segunda de Pedro para nosotros, para ti, para mí, hoy es claro: no te rindas.
No te confunda, hermano. No te contaminen, no se contaminen y no se duerman, porque Cristo viene pronto. Y lo más importante, hermanos, como cristianos, como sus seguidores, es que nos encuentre firme, fieles y sobre todo llenos de santidad, hermanos, llenos de su amor, de su misericordia, y que seamos esa iglesia que Él quiere que tú y yo seamos, una iglesia sin manchas y sin arrugas. Que el Señor les bendiga, hermanos. En tiempos de duda y viento, cuando el mundo intenta hablar, tu palabra es mi fundamento, mi roca que no fallará. Tus promesas me sostienen, tu verdad me hará respirar. Si tú vas delante, Cristo, ¿quién me podrá derribar? Firmes hasta el final, en tu luz queremos caminar. Fiel Señor, tú eres verdad, nuestra fuerza en la adversidad. Tu iglesia unida está, con esperanza hoy quiere cantar. Cristo viene, Cristo reina, y su amor nos guardará. Cuando el engaño se levanta y otros quieren desviar, tu espíritu nos despierta, nos invita a perseverar. Somos pueblo redimido, llamados a santidad. Somos voces de esperanza en un mundo en oscuridad. Firmes hasta el final, en tu luz queremos caminar. Fiel Señor, tú eres verdad, nuestra fuerza en la adversidad. Tu iglesia unida está, con esperanza hoy quiere cantar. Cristo viene, Cristo reina, y su amor nos guardará. Oh Señor, levanta un pueblo que no teme proclamar que tu nombre es victoria, que tu reino pronto vendrá. Haznos lámparas encendidas, haznos hijos de la paz, que al sonar la última trompeta nos halle en fidelidad. Firmes hasta el final, en tu gloria queremos entrar. Fiel Señor, nuestra eternidad.